Bueno, pues buenos días, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este foro de Endesa y Voz Populi, en el que vamos a hablar de festivales, eventos musicales y sostenibilidad, cómo conseguir que esto sea una sintonía perfecta. Yo creo que es un buen momento, ¿no?, para hacer este foro, porque estamos en verano y bueno, pues todos sabemos que en verano los festivales musicales se multiplican. Lo cierto es que durante todo el año, como hablábamos todos los días de la semana, tenemos algún evento musical, pero parece como que en verano se multiplican. Para que nos hagamos una idea, voy con el dato, porque en 2023 se celebraron en España cerca de 1000 festivales. Es una barbaridad, si vemos así a secas la cifra. Pero es que además, ojo a esta, esos 1000 festivales generaron pues casi 580 millones de euros, que es otra barbaridad. Estamos prácticamente ante un negocio, un muy buen negocio, pero si pensamos en la evolución de este negocio, pues vemos que ha habido cambios, no solo a la hora de introducir pues modernidades, tecnología en los carteles de grupos de música, sino que vemos que ha habido otros cambios relacionados con la sostenibilidad. Digamos que estos festivales, estos eventos musicales han ido incorporando a su cartel una preocupación por la sostenibilidad. Prácticamente ahora mismo todos ellos pues cuentan con medidas enfocadas a reducir ese impacto medioambiental, desde fomentar la movilidad sostenible, por ejemplo, reducir pues los residuos, el reciclaje, etcétera, etcétera. No solo los propios eventos, los propios productores, sino que también los grupos musicales. Yo creo que el gran referente en esto, o quizá los primeros en sembrar esa semilla de preocupación por el medio ambiente, fue Coldplay, ¿no?, que dijeron no solo es posible, sino que es urgente y necesario. Este desafío ya se ha traducido en mejoras significativas. Tengo también otro dato importante. Hay un descenso del 75% con respecto a 2022 en el uso de plásticos y en la reducción de las emisiones medias por persona y por día. Más allá de estos datos, hoy vamos a analizar este escenario, nunca mejor dicho, pues con 4 voces del sector que tenéis mucha culpa de que haya esta sinergia y esta preocupación por el medio ambiente en los festivales y los eventos musicales. Así que bienvenidos y gracias por acompañarnos. Tenemos a Adrián de las Heras, director, coordinador y productor del Festival Jardín de las Delicias y además un ejemplo de éxito en esto de aunar música y sostenibilidad. Hola. Paz Aparicio, directora del Within Center. Carlos Hernández, productor musical e ingeniero de sonido, y Luis Pérez, responsable de comunicación de patrocinio de Endesa. Bienvenidos todos, muchísimas gracias por acompañarnos y, como siempre digo, vamos a tratar de que este foro sea un auténtico foro, ¿no? Yo voy a lanzar unas preguntas, unas ideas, pero os animo a que os interrumpáis, a que aportéis cordialmente y que cada uno hable cuando quiera, que esto es una charla, un coloquio y estamos deseosos de conocer vuestras conclusiones. Antes de nada, vamos a retrotraernos un poco, vamos a empezar hablando de la evolución de la sostenibilidad en el entorno de los eventos musicales. ¿Cómo hemos ido cambiando y, sobre todo, cuándo sentisteis esa sensibilización con el medio ambiente como para tomar medidas para contribuir, para mejorar en este escenario desde el punto de vista de los eventos musicales? ¿Empiezo? Venga, liderando. Bueno, pues mira, lo primero, gracias por invitarnos a Voz Populi y a Endesa, este foro tan importante y tan necesario. Pues mira, en el Within Center yo creo que tomamos conciencia desde que entramos en 2014 con Impulsa, porque al final este recinto gigante, que yo creo que es el único que está en el centro de una ciudad en Europa, genera mucha felicidad, pero también molestias a los vecinos, al entorno, porque hay mucha gente entrando, saliendo, y todo esto o sea, también afecta a la sostenibilidad. Me refiero, hay dos tipos de sostenibilidad, ¿no? La de la recogida de residuos y medio ambiente, y la que tienes que intentar generar para no molestar a tu entorno, ¿no? De ahí empezamos a tomar medidas que luego vamos a ir explicando, obviamente, pero desde el principio tuvimos conciencia, es que si no, no se puede trabajar en un espacio tan grande y situado como está el Within Center. Yo creo que es muy importante y, por cierto, muchísimas gracias Marina, y muchísimas gracias por estar todos aquí en este evento, que efectivamente yo creo que trata de algo importante, como es este giro, ¿no? Esta mayor, efectivamente, y tú lo has dicho muy bien, una mayor conciencia de todo el sector de, efectivamente, tenemos un impacto positivo, un impacto social que es también muy positivo, pero efectivamente también hay otro tipo de impactos no tan positivos y que es necesario tratar de reducir.
y yo creo que esa conciencia está cada vez mayor, está cada vez más instalada, y además yo creo que es una conciencia cada vez más honesta. Es decir, sabemos que la sostenibilidad no es de un cuarto de hora, no es un acto de voluntad, yo quiero ser sostenible y lo soy, sino que es necesario un camino. En ese camino son necesarias alianzas de diversos tipos, entre los festivales, entre grandes recintos, importantísimos recintos como el WeThink, los artistas, las administraciones. Si no establecemos estas alianzas va a ser absolutamente imposible efectivamente recorrer ese camino, que además es muy complicado, es un sector muy diverso, no es lo mismo un gran festival que efectivamente el WeThink Center. Cada uno de ellos tienen unas características muy distintas, hay que analizarlas y hay que establecer un plan específico para cada una de estas situaciones, ¿no? Por eso que es muy importante el establecer esas sumas para poder llegar a ese camino, sabiendo que esto, insisto, no es un acto de voluntad, sino que es un acto de mucho trabajo, mucha honestidad y muchísima planificación para poco a poco poder ir llegando a ese objetivo que es el, yo creo que ya cada vez más común, de maximizar el impacto social positivo y minimizar en todo lo posible esos impactos negativos que efectivamente se producen en prácticamente cualquier actividad humana. Sí, bueno, hola a todos. En nuestro caso, nuestra aventura empieza en el año 2018 y nuestra apuesta por la sostenibilidad, bueno, fue un poco, podemos decir, de manera orgánica, surgió en nuestro evento. Nosotros estamos emplazados en la Universidad Complutense, en una zona verde, digamos, unos campos de rugby que hay allí, que mucha gente conoce, y al final todo digamos, el ambiente que tenemos alrededor son zonas arboladas, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto nosotros llegamos y empezamos a planificar el crear el evento ahí, automáticamente nos surgió esa conciencia de tenemos que cuidar el espacio, tenemos que empezar a apostar por este tipo de políticas. Eso nos llevó, digamos, a tener una personalidad desde el primer momento apostando por esa sostenibilidad. Como bien decías, es un camino que se hace paso a paso. En el primer año, cuando nosotros empezamos a tomar conciencia de esto, pues lo que fue para nosotros de manera más natural fue unirnos a muchas políticas que ya en la Universidad Complutense se estaban poniendo, digamos, en marcha, y que aunque ellos no nos lo pidieron, sí que pensamos que como nuestra personalidad y nuestro evento estaba muy ligado a la universidad, teníamos que unirnos a, digamos, exactamente, ir uniéndonos a esta personalidad o a estas medidas que estaban tomando desde la universidad. Así que, digamos, de una forma muy orgánica vivimos esa apuesta por la sostenibilidad y poco a poco fuimos andando el camino hasta ahora, digamos, somos un evento, un festival que no vive la sostenibilidad solo desde el punto de vista de lo que las instituciones o la ley te está marcando, sino que la vivimos con auténtica pasión por ir mejorando año a año todo lo que podemos. Es un camino largo porque el impacto de un festival grande como el nuestro son 25.000 personas aproximadamente cada día, pues es un gran impacto que aúna, como decía acá, pues desde las molestias que generas, la movilidad. Hay muchas cosas, digamos, desde la producción, los artistas, todo, bueno, son muchas pequeñas medidas las que tenemos que ir tomando para año a año ir recorriendo ese camino hasta que logremos, digamos, ser lo más eficientes posible. Carlos, tú como productor musical, ¿cómo has ido viendo este camino? Evidentemente es lento, es lento. Mi lado, o sea, el punto de vista que yo tengo es más desde el lado del, entre comillas, no porque yo sea artista, sino desde el lado del artista. Yo trabajo en el artista, voy con el artista a los recintos, a los festivales, a los conciertos. Evidentemente se van haciendo actos, hay muchísimas, como él ya comenta, hay muchísimas ya cosas en marcha a nivel, pues eso, de vasos de plástico, limpieza tal y cual, pero hay cosas que van a ser complicadas. Evidentemente tenemos todos que ir de la mano y tenemos que luchar hacia ello, pero claro, en el fondo un espectador lo que va es a ver un espectáculo. Ese espectáculo requiere un mínimo de volumen de sonido, pongamos por caso, requiere un mínimo de iluminación. Hay cosas que van a ser complejas, o sea, llegar a un mínimo con ese tipo de contaminación acústica, de contaminación lumínica, va a ser muy complejo, porque es que la gente quiere ver un espectáculo determinado. Por supuesto que el movimiento de masas, el movimiento de muchísima gente requiere, por supuesto, que estemos encima con las limpiezas, con muchísimos actos que son súper necesarios a nivel del consumo eléctrico, cada vez conseguir que tecnológicamente haya generadores o a través de placas solares que se pueda
que todo el consumo que genere ese festival pueda ser absorbido por energías sostenibles. Entiendo que todavía, bueno, él no lo podrá explicar mejor, evidentemente, todavía quizá queda un paso, supongo, ¿no?, para grandes picos de consumo, porque claro, cualquier equipo de sonido, en un momento álgido del concierto, esa demanda de corriente, si no se tienen sistemas muy potentes, lo tumbaría directamente el generador de turno o el consumo de corriente que hubiera desde la red. Entonces hay cosas que en algún momento dado son complicadas. Yo, por ejemplo, he trabajado en el WeThink, he trabajado mezclando el año pasado, el anterior, con Carolina Durante estuve, este año volvemos otra vez en febrero. Es un sitio estupendo y es un sitio genial. Hay un limitador, lógicamente hay un limitador. Lógicamente hay un limitador. Aquí hemos tocado el tema. Lógicamente hay un limitador. Qué pronto hemos llegado aquí de la cuestión. Marina nos ha pedido debate y lo vamos a tener. Lo vamos a tener cuando acabes. Por supuesto. Yo evidentemente voy a un concierto y evidentemente hay que respetar una serie de normas. Pero evidentemente el hacer un concierto en un centro de una ciudad para mí es complejo porque hay unos límites municipales que impiden superar una serie de niveles. En el WeThink Center la verdad que tiene un ajuste espectacular, desde el incendio de antaño se hizo. Yo he estado muy a gusto. He estado por los pelos. Que no me meta, He estado muy a gusto por los pelos, sí. Pero he estado a gusto. No, pero mira, Carlos, este tema, tú que seguro, como todos, habréis estado en algún otro lugar de Europa o de Estados Unidos, está mucho más controlado que en España. ¿Qué está pasando en España? ¿Cuál es nuestra pelea con el artista, con el técnico de sonido del artista? Sobre todo cuando son guiris, cuando son anglos, es que no nos hacen caso. Es que cumplen las normas en todos sitios de Europa, pero en España nos siguen como, no sé, si considerando, no tercer mundo, eso es muy... pero no nos hacen caso. Nosotros hemos tenido que os mandamos a todos, como sabes, un escrito con el límite de decibelios y sobre todo de subgraves, que son los que generan los problemas. Se lo ponemos en la mesa de sonido así de grande, lo ponemos en camerinos, en las zonas de producción. En los nacionales nos hacéis caso, en los anglos la mayoría de las veces tenemos que estar como policías y esto no lo hacemos por gusto. Primero, yo creo que un concierto a 103 decibelios, que si no me equivoco es lo que nos permite la ley, y el tema de los subgraves se oye muy bien en un espacio, no sé, en festivales, pero en espacios indoor, como tú dices, como el WeThink, que se oyen tan bien, sí. No hay ningún problema. Y yo he estado en conciertos, pues mira, por ejemplo en Raúl Alejandro, que no se podía estar de lo fuerte que estaba. Sí, hombre, entonces, por supuesto. Los límites primero son por ley, después es por salud, sí, por convivencia con los vecinos y bueno, claro. Se oye muy bien, ¿no? No tiene sentido, evidentemente, dejar sorda a la gente, eso por supuesto. Lo que pasa es verdad que son unos límites un poco justos para un espectáculo, pero hay que hablarlo con el señor Martínez de Almeida. Es lo que hay, por supuesto. Claro, exacto, hay que cumplirlo. Nosotros en nuestro caso tenemos un plan de contaminación acústica, de impacto acústico, que se tiene que seguir y se hace con ingenieros para que la calidad del sonido, evidentemente, sea buena y llegue bien a todos los clientes, digamos, o a todos los espectadores. Tenemos delays de sonido, etcétera, pero siempre respetando, digamos, ese plan de impacto acústico que también te lo da un poco la zona en la que estás. Claro. Nosotros en nuestro caso pues estamos en una zona un poco más aislada, pero es verdad que tenemos unos hospitales que están cerca, o sea, que están relativamente cerca, digamos, con lo cual nosotros lo que hacemos es monitorización en tiempo real en los puntos más sensibles para saber en todo caso que no estamos incumpliendo la legislación. Y luego en el sistema, bueno, hay otro tipo de contaminación también, que es la lumínica. En nuestro caso también, dentro de las medidas que nosotros tomamos, que son medidas quizás excepcionales, lo que hacemos es un diseño específico de iluminación para que no haya contaminación lumínica. O sea, está dirigida a la luz, aparte de utilizar la tecnología a la que ahora tenemos, como es LED, etcétera, que a nivel de consumo ha cambiado una barbaridad. De lo que era un foco de 1000 vatios. Pero claro, no es lo mismo estar disparando, digamos, las luces a molestar a todo el mundo, digamos, claro, que estar, digamos, si tú haces un diseño específico también puedes disminuir y estar apuntando, digamos, de manera que el show no se perjudique y que tú puedas a la vez no estar contaminando lumínicamente, de las dos formas.
lógico. Más allá del debate, estoy viendo que tenéis ya en el minuto 1 del foro, creo que todos habéis coincidido en algo que me parece muy interesante, y es que no dudáis de que lo que organizáis, estos eventos, tienen un gran impacto. O sea, sois muy conscientes de que esto es un camino largo, que hemos hecho una mejora, pero que todavía queda un trecho que al fin y al cabo va a ser muy difícil subsanar, ¿no?, al 100%. O sea, creo que coincidís en estar alejados esto del greenwashing, ¿no? No queréis sucumbir a eso. Creo que sois como muy conscientes los cuatro, desde vuestros sectores diferentes. Empezando porque los grupos, o sea, yo no conozco un grupo que esté en España que esté concienciado, o sea, no conozco a ningún grupo abanderado, cosa que deberían empezar a estarlo, por supuesto, porque todos los festivales, ellos dos o yo, vivimos de los grupos, entiéndeme, y ellos deberían ser los primeros que deberían tener esta conciencia. Debería partir un poco de ellos, por supuesto, los que trabajamos con ellos, vosotros como producción, etcétera, como yo sonido, etcétera. Pero aquí en España todavía los grupos no están concienciados en absoluto. O sea, tienen su conciencia como ciudadanos, diríamos, como yo que tengo en casa 3 cubos, en fin, pero no una conciencia real de que cuando se va a un concierto tiene que haber una conciencia ecológica hasta el grado, por supuesto, que su espectáculo, diríamos, permita esa conciencia. Lo que decís antes de Coldplay, que es verdad que también es un grupo masivo que genera una cantidad de millones de euros desaforada, y bueno, pues ellos quizá también se pueden permitir esa concienciación. Los grupos a lo mejor españoles de nivel más de corte, sobre todo medio bajo, es muy complejo que ellos de repente puedan ir de abanderados, porque los pobres tienen que desplazarse a un recinto, tienen que ir a una furgoneta diésel, tienen que hacer, diríamos, determinadas acciones que de otra manera es muy complicado llegar a hacer. Nosotros en ese aspecto sí que ayudamos a los grupos, no solo los grupos, a los asistentes, etcétera, midiendo esa huella de carbono que generan los grupos. Nosotros en esta parte proactiva que tenemos para digamos, minimizar el impacto, bueno, pues hay muchas maneras. Evidentemente es imposible no contaminar, es imposible, pero sí que hay herramientas que nos sirven para compensar lo que estos grupos o estos asistentes generan. Nosotros en el caso de los grupos pues utilizamos las medidas de, pues, les volvemos locos, porque les interrogamos de qué forma ha venido cada miembro, qué trayectos ha hecho, etcétera, etcétera. En nuestro caso no somos un festival de talento de proximidad, que decía Luis antes, evidentemente pues son todos grupos españoles, la inmensa, vamos, todos, con lo cual es más fácil medirlo, digamos, lo tenemos más controlado, y nosotros sí que proactivamente, nuestro departamento de sostenibilidad está en contacto con todas las bandas, les hacemos un cuestionario, también lo hacemos con los clientes, no solo con los grupos, para intentar medir de la forma más cercana posible a la realidad cuál es el impacto medioambiental que ha tenido. No solo en eso, sino que un grupo tiene un rider de hospitalidad, nosotros trabajamos con ellos para que sean productos de proximidad, etc. O sea, sí hay pequeñas cosas que a lo mejor el grupo per se, pues es complicado tener esta logística, digamos, en una gira, pero que los eventos sí podemos hacer ese esfuerzo de, con ciertas medidas, lograr compensarlo, etc. Y luego, en cuestión del greenwashing, que decían nosotros, por ejemplo, puede sonar greenwashing, pero nosotros vamos a los premios con nuestros partners de Endesa de sostenibilidad, que es los The Greener Festival, que son unos premios internacionales que hay, y no se hace, dice, bueno, ha sido a este premio, ¿verdad? No lo hacemos por el premio, porque el premio evidentemente a nosotros nos da exactamente lo mismo, sino que hemos descubierto una herramienta que también, utilizando este tipo de organizaciones, vienen auditores de fuera, te miran con los ojos de fuera, te mandan un informe de todo lo que puedes mejorar, y cada año ese paso lo puedes ir dando. O sea que cuestiones que pueden parecer de ese greenwashing no lo son per se, porque digamos son herramientas que te ayudan a seguir avanzando en esto. Sí, ¿estáis de acuerdo, ahora por seguir con el debate, en esto de que quizá a los grupos de música les falta concienciación? Bueno, primero, por rematarlo, el greenwashing estoy completamente de acuerdo. O sea, nosotros no estamos sometidos a unas auditorías internas, primero internas, después externas, que no nos permitirían jugar a parecer que, ¿no? También es importante que tengas un socio aliado como Endesa, porque estas cosas no son baratas, no son fáciles de hacer, y si no tienes marcas que se preocupen por esto y te acompañen en ese camino, pues todo se queda en la superficie. En cuanto a los grupos, pues hay de todo.
nosotros hemos tenido a The Pets que nos han mandado un rider, bueno, eso era una auditoría total. Efectivamente, el Green Riding Parking. Exactamente, que hablamos con vosotros para que nos ayudarais, porque la mayoría de las cosas las teníamos, pero nos sirvió para incorporar cosas que no teníamos. O tienes a Dani Martín haciendo una residencia por muchos motivos, pero uno de ellos por no contaminar en sus viajes. Entonces, depende. Estoy de acuerdo con Carlos en que hay muchos grupos que no pueden cumplir. Pues igual que el que tiene una casa de 40 metros y no puede tener 4 cubos. O sea, hay cosas que son imposibles. Sí, que por logística no. Pero yo creo que poquito a poco vamos haciendo rodar la maquinita, y todo esto que ahora nos parece, bueno, ya llevamos muchos años, pero que parece un gran esfuerzo, dentro de 10 años pues será algo que lo raro será no hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, es una evolución lógica tanto en los grupos como en los espacios, obviamente. ¿Vas a apostillar algo? Sí, ¿no? Sí, por favor. No voy directamente contigo ahora. Sobre todo porque claro, el tema del greenwashing para nosotros es muy importante. Yo creo que contra el greenwashing, sobre todo, para mí, hay una palabra clave que es honestidad. Es decir, hacer un trabajo serio, honesto, sabiendo de primera mano que hay dificultades y reconociéndolas. Es decir, tampoco, además creo que a la gente no se le puede tomar por tonta, y hay que hablarle de forma clara e, insisto, absolutamente honesta. Desde el punto de vista de Endesa, nuestra compañía yo creo que ha sido bastante pionera en el sentido de apostar por la música en directo, y además lo hemos hecho intentando marcar nuestro propio territorio, ¿no? La forma de hacer el patrocinio de Endesa es lo que nosotros llamamos el patrocinio con propósito, que esto lo empezamos ya hace tiempo con el baloncesto, ya no es pionero, pero lo hemos aplicado también al mundo de la música en directo, al mundo de la música, al mundo de los festivales. ¿Y cómo lo hemos hecho? Empezamos en el año 2022, perdón, con el Jardín de las Delicias, y luego hemos ido ampliando, pero poco a poco, también con el acuerdo con el WeThink, pero no hemos ido a patrocinar decenas de festivales, porque hemos entendido que eso era absolutamente imposible si realmente querías hacer un trabajo serio de analizar caso por caso y qué podías hacer en caso por caso. No es lo mismo, fíjate, incluso entre un festival como el Jardín de las Delicias, en un entorno como el que nos acaba de describir Adrián, o un festival como Cruïlla, o como un festival como Icónica, por poner 3 ejemplos en Sevilla completamente distintos, son 3 casos de grandes festivales, pero absolutamente distintos. Por ejemplo, en el tema de la electrificación de los festivales, en la Complutense es más complicado, por ejemplo, que en Cruïlla, en el Parc del Fòrum, que ahí sí que hemos conseguido electrificar al 100% todo el consumo, absolutamente todo el consumo del festival. O sea, incluidos escenarios, sonido, todo, joder. 100%, el 100% de... todo es sostenible. Desde el food truck hasta el montaje, el desmontaje, los escenarios. Sobre todo es sonido, luz... Todo, absolutamente todo lo hemos conseguido electrificar. ¿Por qué? Porque la red estaba preparada para poderlo hacer. Que esto también es complicado, porque no me voy a poner aquí técnico, pero hay que... es un trabajo muy fino literal, de red de distribución, porque además, efectivamente, una ciudad efímera de 25.000 personas, efectivamente, como tú antes decías muy bien, genera un pico. Tienes que gestionar ese pico de potencia que requiere el festival. Pues eso se ha conseguido hacer. Pero aparte de lo que es la electrificación, que es muy importante, vosotros además también... Nosotros lo tenemos más fácil. Lo tenéis un poquito más fácil, efectivamente, sí, lo tenéis bastante más fácil. Hay un montón de medidas más que puedes aplicar. La movilidad, sobre todo eléctrica, si es posible, y la movilidad colectiva. La movilidad de los asistentes al festival es probablemente el primer factor de emisiones de un festival. Las medidas de economía circular, la reducción de residuos, las medidas también de concienciación, porque estamos hablando de que hay que concienciar nosotros mismos, nos tenemos que concienciar. En Endesa yo creo que lo que tratamos además un poco, igual que en los años 2000 o 2010, las tecnológicas nos concienciaban a todos y tiraban de todos para que nos digitalizáramos, yo creo que también es importante que en este sentido las compañías del sector energético también tiremos un poco de la sociedad, hagamos de tractor de la sociedad y de todo el resto de los actores para poder ir hacia ese camino, que en realidad es un camino muy nuevo. Realmente todo ese tema de la electrificación es nuevo en general. El tema de la sostenibilidad también es nuevo porque de repente sabemos que no hay un planeta B y que estamos en una crisis climática
Y no solamente eso, también hay una crisis geopolítica que nos implica que, cuidado, hasta esto de quemar no sé cuántos miles de litros de diésel, ¿a quién se los estás comprando? ¿Dónde está yendo ese dinero? Hay muchas cuestiones éticas, ¿no? Pero de nuevo, es tan grande el cambio que necesitamos, de nuevo, honestidad, ir poco a poco, estudiar muy bien cada caso y trabajar de la mano de los artistas para concienciarlos, de los promotores para ver qué necesitas y cómo podemos trabajar juntos. Y en este caso el papel de Endesa está siendo de facilitar, de poner, no solamente es una cuestión de músculo financiero, sino también de soluciones tecnológicas, de ideas para poder caminar este sendero, ¿no? Yo creo que es vital, y lo hablabais antes de comenzar el foro, esa sinergia que habéis creado, porque como decíamos, trabajáis en un mismo sector, pero partners muy diferentes. Correcto. Hablabas de medidas concretas, quería preguntaros ahora a todos, medidas concretas que hayáis implementado y que hayáis visto un resultado, pues tanto desde el punto de vista de facilitador de Endesa como desde el WeThink, festivales o productores musicales. Voy a seguir contigo, Luis. Me hablabas, por ejemplo, de la electrificación. No sé, ponnos algún ejemplo de a pie que nos digas, pues mira, hicimos esto y lo transformamos así. Hemos hablado de Cruïlla, ¿de acuerdo? Que era un festival que en el año 2022 quemó 13.600 litros de combustible diésel. En el año 2023, gracias a la electrificación total, se dejaron de consumir esos 13.600 litros de diésel, que son 36 toneladas de CO2 que se dejaron de emitir, que es un montón. Te voy a poner más ejemplos. Jardín de las Delicias. El año pasado, en el año 2022, empezamos con unas medidas de sostenibilidad. En el año 2023 conseguimos, a través de unas baterías, electrificar el 20% de las necesidades de consumo del festival. También te voy a hablar, por poner un ejemplo, del Festival Espacio City Zaragoza, que además también Adrián lo conoce bastante bien. Hemos electrificado el 68% de las necesidades de suministro de ese festival. Y este año vamos a aumentar casi a llegar al 100%. Claro, de nuevo, es un camino. Claro, de nuevo es un camino. Yo no te voy a decir, mañana vas a ser sostenible. No, es que eso es mentira. Y no se puede decir eso. Pero además no solamente, y mira, también te quiero poner otro ejemplo más que además yo creo que es bastante fácil de entender. El tema de la movilidad. Por ejemplo, en el Mallorca Live Festival, que es otro de los festivales que patrocinamos, el año pasado creo que hubo 14, se estableció un sistema de movilidad colectiva por toda la isla de Mallorca para atraer a los festivaleros al festival. Se ha ampliado a de 14 hemos pasado a veintitantas líneas. No han podido ser líneas de autobuses eléctricos, pero si tú estás promoviendo la movilidad colectiva, ya estás reduciendo mucho las emisiones. Si además, con el caso del Jardín de las Delicias, llegas a un acuerdo, de nuevo, una alianza con la EMT para hacer una lanzadera gratuita y además eléctrica desde Moncloa hasta el recinto, ya son 5.000 personas en concreto que estás consiguiendo que vayan en movilidad eléctrica y colectiva al festival. Y lo mismo también en Zaragoza, que hay 24 horas un tranvía eléctrico que te lleva al festival. Yo creo que todas estas medidas, si las vas sumando, y luego hay más, y no me quiero extender, de economía circular. En el Jardín de las Delicias el año pasado el 70% de los materiales eran reutilizados. Y estoy convencido que mis compañeros pueden poner muchos más ejemplos que dan esa sensación, insisto, de trabajo continuo. Además, pues cuando hablamos, por puntualizar, cuando hablamos de la electrificación de los recintos, lo que hace Endesa en este caso es que la energía que venga sea sostenible. O sea, no solo es que sea eléctrica de la red, sino que el origen de esa energía sea sostenible, con lo cual el impacto del festival se reduce inmensamente. Hay en eventos, pues como en Espacio City, del que también soy director, que vamos creciendo a un ritmo muy alto. En Jardín de las Delicias es un poquito más complejo porque atañe más instituciones y evidentemente eso conlleva, no es, oye, pongo un enchufe y ya está, sino que son obras de ingeniería brutales. En este caso en Zaragoza estamos trabajando el Ayuntamiento, Endesa y nuestra producción del evento durante meses para lograr ir aumentando esas cuotas de electrificación. Y bueno, pues hay en otros festivales como el Jardín de las Delicias, que es un poquito más complicado, pero que compensamos todo lo que podemos con esa movilidad eléctrica. No solo las lanzaderas del festival son eléctricas, sino que las que vienen a nuestro evento, los clientes que vienen en coche eléctrico tienen un parking gratuito que pueden utilizar. Bueno, y es ir dando
es ir dando pues esas pinceladas para ir logrando aumentar ese paso a paso, digamos, esa sostenibilidad. Sí, que poniéndome ejemplos de estas medidas concretas. Medidas concretas, bueno, es que en Jardín de las Delicias hay muchísimas, o sea, es que hay demasiadas pequeñas cosas. Estamos hablando, estamos hablando ejemplos que pueden servir de estamos hablando de muchas cosas. Yo, o sea, por ejemplo, en términos de movilidad, y por terminar ya con el tema de la movilidad, para mí algo que trabajamos mucho es esa, digamos, esa conversación con los clientes que muchos festivales no tienen, con medidas que hacemos para que ellos entren en sorteos, si nos responden a ciertas preguntas, etcétera, para encontrar, digamos, esa huella que, lo que hablamos, ¿no? Es muchísima gente viniendo al festival y no es lo mismo que vengan en Vespino, que vengan en autobús eléctrico o que vengan, pues todas esas cosas, digamos, que nosotros las miramos mucho. Y una cosa que nosotros empezamos a hacer hace mucho tiempo y que de la que no estamos hablando es que, por ejemplo, nuestro plan de autoprotección, que normalmente habla de salidas de emergencia, ¿verdad? Nosotros ya tenemos incorporado qué sucede si hay un vertido, si hay unas aguas que si hay unas aguas que están incontroladas. Nosotros ya lo estamos incorporando, aunque la ley no lo pide, en ese plan de autoprotección de nuestro festival, medidas que van digamos, a favor de estar preparados ante algún tipo de mini catástrofe, digamos, en términos de sostenibilidad. Hay muchas, no sé, por los festivales, los vasos. Nosotros, por ejemplo, en nuestro festival apostamos ya desde hace tiempo, ahora bueno, la ley va cambiando, pero apostamos hace tiempo. Nosotros no tenemos vasos de plástico reutilizables, nosotros tenemos vasos de cartón 100% reciclados. O sea, digamos, ese cartón viene reciclado. Y hacemos un trabajo de recogida allí también con voluntarios, con personas que están allí trabajando en los puntos de reciclaje para ser proactivos y que el festival, digamos, esté todo recogido, estemos recogiendo todos los vasos y esos vasos, digamos, generen muchísima menos emisiones que lo que es un vaso de plástico, aunque sea reutilizable. O sea que ahí, digamos, no sé, nos pueden ocurrir muchas cosas, pero trabajamos, digamos, mucho el detalle, digamos. También estamos muy orgullosos de tener un departamento de sostenibilidad, por ejemplo, o sea, nosotros íbamos en 2018, 2019, fuimos trabajando en términos de sostenibilidad, por ejemplo, en el año 2022, y con la llegada de Endesa también, nosotros ya vimos que era imprescindible tener un departamento de sostenibilidad que se dedica solo a esto y exclusivamente a esto. No es una cosa que vivimos como colateral, sino que es una cosa que digamos que estamos impulsando y por eso pues, podemos permitirnos impulsar con los grupos o con los asistentes o a nivel interno el que todas las pequeñas medidas de sostenibilidad se vayan haciendo. Eliminar las botellas de plástico, típico de la producción que veías 200.000 botellas de plástico tiradas de los riggers, de los montadores, fuentes, etcétera, etcétera, esos vasos igual reciclados con sus papeleras, sus sitios de reciclaje. Muchos pequeños detalles al final son los que hacen que tú vayas avanzando y cada año pues vas buscando más y con esas auditorías tanto internas de nuestro departamento de sostenibilidad como externas que hemos comentado antes, logramos ir viendo puntos débiles e ir trabajando en ellos. Paz. Pues tenemos una lista interminable. Pero tenéis ejemplos muy bonitos. Tenemos ejemplos muy bonitos. Yo creo que nuestro gran hito en este sentido, gracias, insisto, a Endesa, ha sido que tenemos en la cubierta del Wizzing, que se puede ver en muchos vídeos en YouTube, 690 placas solares. Yo creo que somos el edificio, creo que hay algún cementerio, lo miramos alguna vez, que tenía más placas que nosotros, pero edificio como tal somos los que más placas tenemos. Y bueno, lo que tú nos pedías, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Pues que en el día a día sin evento somos autosuficientes al 100% y en evento al 50%, que eso es una barbaridad. En esta línea también de energía, también de la mano de Endesa, hemos sectorizado cada hall, cada espacio, cada sala de producción. Carlos, tú lo habrás visto, tú trabajas allí. Allí no hay ninguna luz encendida, cuando pasas hay detectores que te la encienden. Tema reciclaje de residuos, empezamos en 2010 con Ecoembes, pero ahí tenemos un problema que no sé si a ti te supone, porque claro, muchas veces la sostenibilidad va en contra de la calidad del servicio que tienes que dar, ¿no? Nosotros no damos con unos vasos
tenemos vasos 100% reciclados de papel, pero que de cartón, pero ¿qué pasa? Sí. Que la cerveza hace mucha espuma, Sí. que no se ve el contenido, No se ve. a la gente no le gusta. Nosotros hemos conseguido unos que son de doble... Bueno, os enseñaré. Luego me das el Me encanta Sí, esto. porque tienen que tener doble cámara y Por no sé qué, favor, porque 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 mira- si no... No, porque, a ver, El hablamos contacto de los vasos. No, hablamos, No, es que la calidad es importante. Claro. Entonces nosotros hablamos de vasos de cartón, te puedes imaginar el de la Coca-Cola del cine, este típico, no, o sea, olvidarse, no es eso. Eso es lo que estamos parafina hablando. y es horroroso, Claro, es casi eso es peor. horroroso, sino que estamos Claro. hablando de unos vasos, digamos, con unas camas con tal que aguantan Totalmente. y que tienen una, digamos, Pero ahí, mira, una en estructura Endesa te potente. pedimos ayuda porque ahí necesitamos patrocinio también, porque no sabes lo caro que es abastecer a Es que- 15.500 personas Totalmente. cada día de vasos. O sea, es como... que si la gente supiera el tema vaso, el El tema tema vaso... vaso es A mí me un- parece un mundo, ¿eh? Tenemos es un que lo máster, es. Marina. Es Mira, que, nosotros hemos estado, este año hemos viajado a muchos venues, hemos estado en Los Ángeles, hemos estado en el Auditorio en México, en Bogotá, hemos estado en París, en Ámsterdam, en Berlín, y todos tenemos el mismo problema. O sea, yo participé en una charla en Bogotá sobre esto precisamente, y le preguntaba a todos los alumnos que había que estaban estudiando y haciendo I+D, por favor, el primero que tenga una respuesta a esto que nos lo dé, porque es que es... Creadores verdad de que no vasos lo- sostenibles, hola. No, bueno, es que no, Eso no, no es que podemos es un- mentir, no vamos a decir que tal, no, tenemos contenedores, también hay que educar a la gente que está bastante concienciada, pero bueno, un poquito más de que la botella vaya ahí, que no, sabes, que cuando acaba un concierto la pista del Wizzing es un drama. Nuestros equipos de limpieza obviamente reciclan, pero sería mucho más fácil si se reciclara un poquito antes. Ese, También claro. es más fácil, perdón, por terminar el de los vasos, no es lo mismo nuestro recinto que el Wizzing. Quiero Claro. decir, nuestro recinto es césped, es tal, es más difícil, digamos, La al gente final tiene- el plástico, ya. recoger el plástico, se rompe un vaso, etcétera, etcétera, de ese césped, que sean también de... Encontramos, digamos, materiales que hacen que nosotros podamos reciclar más, porque evidentemente el plástico en un suelo de hormigón, pues tú lo recoges y lo puedes reciclar. En un suelo, pues como puede ser césped, al final pues el vaso, si se rompe, acaba en 200.000 sitios donde no los puedes recoger. De esta forma también nosotros lo podemos hacer. Y es verdad que la gran labor también es concienciar a los clientes. Nosotros, por dar esos pasos, lo que hacemos es, bueno, cuando tú terminas, o sea, el vaso es reutilizable, tú vas, lo cambias todo el rato, etcétera, etcétera, o sea, tú no tienes que ir comprando un vaso cada vez, como en todos sitios, pero el último vaso, ¿no? Siempre es el problema ese último vaso, ¿no? Que cuando termina, flash, lo tiras. Entonces ahí nosotros trabajamos también en acciones con Endesa para, pues, que traigan ese vaso a los puntos de reciclaje donde hay una persona, y con ese código del vaso, tal, tú puedes entrar en sorteo de un viaje. El año pasado fue a la gira Endesa, no me acuerdo a qué ciudades llevamos. Bueno, o sea, Como un hemos llevado a incentivo Ámsterdam, para- a los anteriores, pero digamos al final sí que tienes que hacer, uno, la concienciación, que bueno, que con cartelería, etcétera, etcétera, estás haciendo dentro del evento, sino además también dices, bueno, te voy a dar un premio para que de verdad Sí, tráeme pero- ese último vaso. Pero Adrián, la gente, bueno, Adrián y todos, Carlos, tú sabes que cuando acaba un concierto, Buah, o sea, estamos todos deseando irnos, los que trabajamos y los que no trabajan también. Entonces, yo no recuerdo haber devuelto, lo he tirado donde correspondía, en ninguno de los 1000 festivales a los Sí. que voy, por trabajo y por ocio, ningún vaso. Sí, O sea, sí. no me he ido porque me quiero ir, Claro, porque nosotros no lo que quiero hacemos en pillar las- el follón, porque es otra cola Claro, de salida. en la salida hay muchos que no, pero en las salidas, bueno, no tiene nada que ver los eventos como son ahora con antiguamente, me acuerdo, los 90, ir al Festival de Benicàssim, aquello era un mar de vasos Efectivamente, por claro. la rodilla, o sea, hay bastante concienciación, hay que decir que se ha avanzado, Sí, sí, se ha avanzado un mucho, montón. no tiene nada que ver, los recintos están muy Y limpios. te digo una cosa, es que a la gente le gusta quedarse el vaso de recuerdo. Sí, hay mucha gente que se lo queda. Sí, sí. Y Sí. nosotros Mi lo que- hermana, que es una festivalera en potencia, es que Tiene le gusta colección, ¿no? tenerlos, o sea, tiene colección. tienen colección. Sí, porque luego al final también los vasos los haces para también cada vez son más bonitos y son más coleccionables, etcétera, etcétera. Pero si nosotros trabajamos, evidentemente es imposible eso, pero trabajamos eso, en la salida de los eventos con un montón de trabajadores, pues haciendo que, digamos, poniendo puntos de reciclaje para que, bueno, darles ese premio final para intentar que sea lo mínimo posible. Y poco a poco, por eso he cogido el teléfono. Mira, Paz, esto es Festival Jardín de las Delicias del año pasado. Esto es un individuo pobrecito, sin derechos de imagen, le hizo la foto. Con la torre de vasos. Fíjate, la Yo lo cantidad... vi, estaba detrás de ese chico, es que yo estuve en el jardín. Pero este hombre iría luego a devolver. ¿Devolvéis el dinero? No, no es una devolución. Ah, no lo de dinero. cobráis. No, claro. Es el... Es simplemente Vale. que cuando Que la tú me mayoría lo de los cuando tú me festivales lo cobran. traes,
tú entras, digamos, Pues en ese un es sorteo, seguro que ha pues, ganado el mira, premio Endesa, ¿eh? Y fíjate, esta chica también, mira, fíjate. Pues estos han ganado el premio Endesa, ¿dónde se iban de viaje? Porque No me acuerdo que... en la Torre de Vasos. Pero No una lo torre... recuerdo, Es que me llamó es un mucho... sitio donde no lo recuerdo, Es- son muchas cosas. Sí, ¿no? sí, es que me llamó la atención, o sea, que la gente recogía los vasos y se hacía sus torres, y de hecho decidí inmortalizarlo porque sabía que si esto yo lo cuento, Endesa, no te lo no creo. se lo cree nadie. Pues ahí está, ¿no? O sea, Bueno, que... es poco a poco, al final se van concienciando, evidentemente hay gente que todavía no lo hace, pero yo sí estoy, o sea, tengo esa imagen, ¿no? De cuando yo era jovencito acudía a los festivales y tal, de ver cómo eran a cómo son ahora en general. Es que no existía la palabra reciclar, No, ni no, la claro. sostenibilidad, ni absolutamente Nada. Sí, pero fíjate que quizá está bien la trampa de poner un incentivo, porque si a alguien le falta concienciación y no lo hace simplemente por ser eco-friendly, pues oye, quizá me Sí. toca un viajecito Nosotros a tal. hacemos con Endesa también durante el evento la barra sostenible, que tú vas trayendo esas pilas de vasos, las cambiamos pues por una cerveza, por un agua, por un refresco, entonces al final vas acumulando premios, al final vas, sí, poniéndoles un poco la trampa, digamos, al que no está tan concienciado, pero bueno, oye, es un quid pro quo, o sea, nosotros ganamos, ellos ganan, nosotros tenemos un recinto limpio y la gente al final pues consigue beneficios. Entonces esa otra de las medidas que damos, esa barra sostenible con Endesa que tenemos, pues vale esto de hacer un reciclaje, digamos, en tiempo real, activo, para que no tengamos ese mar de vasos de antiguo, ¿no? Antiguamente. Por culminar con el tema vasos, porque es que ya lo digo que yo como consumidora no lo tengo claro, ¿qué es más sostenible? ¿El típico vaso de cartón reciclable o este reutilizable de Es que plástico? depende. Vamos a ver, es que tiene que ir unido la sostenibilidad no la utilidad, a que se pueda hacer. Nosotros no podemos lavar los vasos, o sea, es que no tenemos espacio físico para poner las máquinas que te solucionarían el problema del lavado de vasos, insisto, cada noche 15.500, es que la semana pasada hemos tenido 6 conciertos. Entonces, Sí, que casi que el consumo de agua también se dispararía. Exactamente, o sea, exacto. Sí o sí tenemos que ir al de cartón. Sí o sí, al cartón reciclado. Si encontramos una manera de que además la gente se tome la cerveza en condiciones, pues pero yo ahora mismo desde luego no es una cuestión de elegir. Sí, pero es una cuestión de Estado, lo del vaso es verdad. Es una cuestión de Estado, pero todos los literalmente. años estamos viendo cómo podemos ir mejorando este aspecto. Es un dolor de cabeza. Carlos, si algún artista tiene alguna idea que nos la dé. Yo lo porque hay transmitiré, artistas muy concienciados. Oye, Bumburi, por ejemplo. Bueno, y ya por terminar y por rematar el tema porque efectivamente es que lo de los vasos es una cosa de Juego de Tronos. En Cruïlla pues también han tenido mucho debate sobre esto, ¿no? Y han llegado a su propia conclusión para ellos, porque insisto, es que además luego cada uno tiene su modelo. Ellos han llegado a un modelo en el que lo que tienen es un vaso de plástico, pero es un plástico reciclado, no me acuerdo exactamente el qué, pero es un determinado plástico muy concreto. Han renunciado a poner ningún tipo de logo para poderlo reutilizar, Claro. lavar y reutilizar. Y creo que están intentando llegar a acuerdos con otros festivales para que esos vasos puedan ir rotando. O sea que, insisto, pero es que también Cruïlla ha tenido sus... vaso compostable, no, porque esto no sé qué, o sea que... Acuérdate de las... Bueno, yo soy de las locas que va al mercado con las bolsas de papel, o sea, de tela. Yo voy con mi carrito, con los tupper, con todo el rollo. Pero al principio, cuando te ponían, pues yo que sé, ibas a comprar pescado y te lo ponían en las bandejas estas de patata o no sé qué, compostable, sí. Aquello llegaba a casa y te había calado en la balsa. O sea, es decir, yo entiendo que en algún momento, pero sí que es verdad que con los vasos llevamos demasiado tiempo. Yo creo que llevamos 5 o 6 años con este tema, O sea, que bueno, pues el jovencito o la startup que invente esto se va a forrar desde luego. Ojalá sea pronto, ¿no? Es verdad. Mirad, me apuntaba Manuel ahora que me lo enseñaba en el ordenador y me lo había apuntado yo aquí precisamente por el tema de los vasos, pero también en general. ¿Es más caro esto de ser sostenible? O, por ejemplo, en el caso de los vasos, sin duda. La solución a la que habéis llegado, esto yo como consumidora que pago la entrada, tengo €1 más, me lo estoy inventando, es por poner un ejemplo. No, es más caro para el promotor o para el... Claro, pero quiero decir, o sea, esto no se lo traslada, por ejemplo, en las nosotros entradas de los usuarios del festival. No digo que lo tengan que, No, o sea, hasta que la lo entrada que no. tenga que estar desglosado. Ni en la entrada ni en el coste del producto, al menos en nuestro caso,
llevamos sin subir los precios de los consumos pues desde que empezamos. Cuesta lo mismo, no le cargaríamos al consumidor nunca con esto. Yo soy más del otro lado. A lo mejor tendríamos que multar a quien, además de todo esto, pues cuando está esperando en la plaza de Felipe II deja todo ahí, o ¿sabes? Sí. O sea, no aplicarlo en el precio a todo el mundo, pero sí tomar alguna medida para quien está sordo con estos temas, ¿no? Sí, es que a Nosotros, pesar de en nuestro festivales caso, en estadios... No hay una digamos, una equivalencia directa. O sea, es verdad que los festivales o los eventos van subiendo el precio muchas veces, pero por el coste general que tiene todo, no específicamente por las políticas de sostenibilidad. Las políticas de sostenibilidad son un coste que asume el festival. O sea, no tenemos esa relación directa entre me ha costado X el vaso y entonces yo te cobro a ti tanto, o sea, sino que simplemente la entrada cuesta lo que cuesta, porque tienes un presupuesto artístico, tienes un presupuesto de producción, etcétera, etcétera, y todas las medidas de sostenibilidad que son muy caras de implementar, pero bueno, para eso contamos con nuestros partners, para que eso, digamos, no que sea sostenible, es para ti sea más caro. Y a mí me interesa mucho, Marina, la parte de los artistas. Me estoy refiriendo a Carlos a menudo porque yo no sé si habría alguna manera, sé que es complicado, porque al final es el artista, ¿no? Que a veces le tenemos demasiado respeto, no porque no lo merezca, sino porque lo tenemos ahí y tiene que estar aquí, ¿no? Yo siempre digo que sin recintos no hay, sin circos no hay payasos, ¿no? O sea que no, pero tendría que haber quizá algún control en esos riders que nos mandan los artistas y que a veces son tan surrealistas, cada vez menos, cada vez menos rarezas, también os digo, pero no lo sé, quizás no sería mala idea que los que estáis alrededor de ellos de alguna manera les marquéis, bueno, que en esos riders haya alguna obligación o que vayan en una línea determinada, ¿no? No sé si esto es una locura, probablemente. No, hombre. Estamos hablando un segundo de como establecer unos requisitos mínimos. Exactamente, oye, sí, mira, dentro, o sea, ¿cuántos no sé qué de agua vas a pedir? claro. Vale, que sepas que lo ideal sería que lo pidieras así. Y si definís primero que es un rider, para que la gente lo sepa. Exacto, un rider tipo, ¿no? Sí, un rider son las especificaciones técnicas que desde la oficina de contratación del grupo se envía a un festival. En este caso, si el artista con el que yo estoy va a tocar a su festival, él recibe un rider adjunto al contrato, ¿vale? Con las condiciones económicas tal y cual, se adjunta un rider técnico con también caterings, etcétera, etcétera, que se firma en ese contrato. En ese rider pues figura un equipo de sonido mínimo, un equipo lumínico, todas las tarimas, dimensiones del escenario, en fin, una serie de cuestiones. Toallas, flores, efectivamente. Y además, efectivamente, hay unas cuestiones de catering, diríamos, mínimas que necesita el artista. Ella lo que se refiere es eso, que a veces esa lista de necesidades se disparan. Yo sinceramente con los grupos con los que voy, que no son de carácter desmadrado, pues eso, tipo Carolina Durante, Los Planetas, en fin, nunca han estado demasiado desmadradas. Es verdad que en algún momento dado alguno de producción le escucha decir, bueno, yo pongo esto y si se quejan es que así se lo han leído. No, pero bueno, entonces, pero bueno, suelen ser los mismos, pero es verdad lo que ella dice. Ser proactivo al contrario, o sea, decirles, chicos, vamos a ver, ¿por qué no pedís catering de proximidad, productos de proximidad, por supuesto, si estáis en Zaragoza, de la huerta, ¿no? O sea, sí, un poco que esas exigencias vengan ya marcadas. Y claro, aparte, bueno, porque sería porque sentido, todo eso es publicitable, sí, ¿vale? Eso tú puedes poner en redes y tal, y todo eso va amplificando pues la conciencia de la gente. Porque mira, nosotros vamos a hacer una cosa ahora, que llamaremos a tus chicos. Ah, sí, qué bien. Ya lo hacemos con la violencia de género. Tenemos muchísimos artistas, porque la verdad es que a todos los llamamos y todos nos responden, Dani, bueno, todo el mundo. Y antes de los conciertos, antes de que empiece, cuando se apaga la luz, lo último que sale en las pantallas del Within, los que hayáis estado, es un artista vinculado al género del artista que está actuando, diciendo no a la violencia de género, si tienes algún problema en este concierto, acude a seguridad. Bueno, pues lo mismo vamos a hacer ahora con el tema de, por favor, deposita tu residuo en el lugar que tiene que estar. Y bueno, un poco de concienciación lo vamos a hacer. Y obviamente, por eso te digo lo de los artistas, ¿no? Porque si salgo yo o si sale un mensaje de tal, la gente, bueno, pero si se lo dice la cara visible, o está se lo claro. dice Quevedo, o se lo dice Leiva, o se lo dicen los chicos de Carolina Durante,
pues oye, Sí, es eso lo como vamos a tener hacer referentes, ¿no? Tener referentes que marquen un poco Claro, el camino. Bueno, al altavoces. final siempre en la publicidad siempre ha hecho la gente famosa, ¿no? No, está claro, Pues la cara visible, evidentemente, de un. Exacto, pues Además, esto sí que además lo tiene todo el haremos. sentido del mundo, porque en realidad, o sea, al margen de todos los que estamos detrás, allí la gente básicamente lo que va es a ver un artista y a beber. O sea, todo se resume en eso. O sea, un festival, un concierto se resume en eso. Por supuesto, hay 100.000 cosas alrededor y otras 70.000, las que tú quieras alrededor. Pero básicamente, tú cuando vas a un concierto es a ver un artista y a beber. Nosotros siempre decimos... Esa es tu necesidad, o sea, el por qué vas a ese sitio, pues por eso. Nosotros siempre decimos, Carlos, que la música en directo, cuando en la pandemia se decía, no, el streaming ha venido para quedarse. No, la música en directo existía en la Edad Media, No, o sea, claro. toda la vida va a haber música antes, en directo. o sea... Si no era Chopin, era un trovador, pero siempre. Y siempre ha sido comida, bebida y el música, espectáculo, si es así, efectivamente. Así. Claro, pero yo me pregunto, yo como usuaria que voy a ver música en directo y a beber, que esas son mis necesidades, me pregunto, porque claro, aquí está Endesa, que se mete como patrocinador porque quiere, está el Wizzing, que os marcáis, digamos, como unas normas ya que tenéis que seguir, festival, productor de música, que decís, bueno, estas son mis exigencias, pero ¿aquí lo hacéis de motu propio porque queréis o hay una normativa básica, unos mínimos que se tienen que cumplir? ¿De quién depende esta normativa? Tú decías, por ejemplo, la ventanilla es, en este caso, Madrid Martínez Almeida. Esto depende del ayuntamiento, hay un protocolo mínimo. Claro, a ver, es que en cada apartado hay cosas que dependen de la normativa municipal, otras de la regional, de la Comunidad de Madrid, que es nuestro casero, y te diría que el 85% es voluntario por nuestra parte, o sea, no hay una obligación, nada te marca. Ahora mismo es increíble, pero si no han cambiado las cosas hace muy poco, no es obligatorio tener contenedores de reciclaje en un recinto. O sea, no hay de separación, hay pero mira, Adrián, era obligatorio lo de los contenedores, pero luego la recogida... Sí, luego la recogida era como era, o sea, nosotros al principio cuando llegamos al acuerdo con Endesa, con Ecoembes, resulta que los residuos de plástico te los recogían solamente 3 veces por semana y por el día. Claro, nosotros no podemos acumular residuos de plástico de 3 noches donde los dejamos. Claro. Entonces, hay parte que es obligatoria, yo creo que esa parte se cumple en todos los aspectos porque si no caen multas, pero en el caso al menos del Wizzing el 85% lo hacemos porque queremos hacerlo y porque creemos que hay que hacerlo, ¿no? Exactamente. Y porque también patrocinadores y socios como... No me gusta nada la palabra patrocinador, la retiro. Mejor socios, sí, es mucho más bonito, totalmente. Como Endesa nos empujan. Cuando nos quedamos dormiditos nos despiertan y nos dicen espabila que hay que ponerse la pila. Claro, pero por ejemplo, como socio que es Endesa, ¿echáis de menos que no, o sea, que no haya una normativa básica, una regulación mínima que haga que no sea, porque decías, Endesa lo hace porque muchas veces las empresas tienen que servir como tractor, ¿no?, de la concienciación de la sociedad, pero ¿no sería mucho más fácil si hubiera ya un mínimo exigible, ¿sabes?, un común denominador a todo el mundo? Que no, porque a la hora de, por ejemplo, elegir Endesa con quién se alía, ¿cómo lo hacéis? Decías, por ejemplo, Cruïlla, ¿no? Porque es que allí la electrificación era más posible por el sistema en sí. ¿Cómo elegís vosotros dónde hacerlo y dónde no? ¿En base a qué? Si no hay una regulación mínima. Son muchos los factores. Para empezar, claro, uno, Endesa evidentemente no es legislador ni tampoco es organizador de festivales. Nosotros lo que hacemos es, como muy bien decías, nosotros tratamos de ser socios y tratar de ayudar para que nuestros socios tengan las mayores facilidades para caminar este camino que estábamos hablando de la sostenibilidad, ¿de acuerdo? Con lo cual, partiendo de esta base, sí que hay una serie de mínimos o de obligaciones, pero claro, son obligaciones país, ¿no? Es decir, España está comprometida con una senda de reducción de emisiones que están además marcadas y que cada vez que se revisan son más ambiciosas. Y es un poco ahí pues donde también nos movemos. Es decir, cuando WeThink pone sus placas, lo sepa o no lo sepa, que sí que lo sabe,
está ayudando a este país también a cumplir sus objetivos de descarbonización. La Agenda 2030 esto es un poco una cosa global que depende sí de todo el mundo. Yo me refiero de algo más tangible a nivel sector. En cuanto a la tangibilidad, claro, nosotros como Endesa la sostenibilidad la tenemos en nuestro ADN. Además, no es solamente una cuestión de reducción de emisiones, sino además también estamos convencidos de que la sostenibilidad va a crear valor, va a llegar un momento en el que va a crear también economía y tiene un sentido también empresarial e incluso económico, sin ninguna duda. Y a la hora de elegir a nuestros socios, para empezar, elegimos pocos socios, es decir, nosotros ahora mismo tenemos Jardín de las Delicias, WeThink, Icónica Sevilla, que está además ahora mismo en marcha, Mallorca Live Festival, Jardí, que lo tenemos desde hace poquito, y Espacio City Zaragoza y Cruïlla, por supuesto. No son muchos. Nosotros queremos asociarnos en aquellos lugares donde efectivamente además tenemos una entrada natural, donde hemos detectado que efectivamente también hay, es decir, el WeThink no era un alien respecto a la sostenibilidad, ya había una sensibilidad. Sí. Lo mismo el Jardín de las Delicias, Cruïlla por supuestísimo, Espacio City Zaragoza. Es decir, nosotros tratamos de ser, como bien decía Ana, como bien decía Adrián, socios para poder, y hemos tenido una entrada muy natural con ellos, porque eran instituciones que querían caminar, que querían hacer ese recorrido. Y para nosotros eso es realmente lo importante. Y poder hacer además una auditoría de a ver dónde estamos, por ejemplo, en Icónica Sevilla, que hemos empezado hace muy poco. ¿Qué es lo primero que hemos hecho? Una auditoría para efectivamente ver sí, cuál es el punto efectivamente, cuál es el punto de partida y hacia dónde podemos ir. Es decir, nosotros queremos socios con los cuales podamos trabajar de la mano y que tengan ya esa sensibilidad en la cual poder avanzar juntos y de la mano. Ese es para mí el criterio fundamental. Aparte de que efectivamente luego hay una serie de cuestiones de retorno, es decir, no tienen nosotros hay una serie de territorios que son Endesa y evidentemente nos centramos ahí. Eso también es evidentemente un criterio, pero al respecto de la sostenibilidad pura y dura, es sobre todo el detectar esa sensibilidad de entrada al respecto de la sostenibilidad para poder hacer un trabajo coherente y serio juntos. Bueno, yo con respecto a las instituciones, depende mucho del sitio de España, porque hay diferentes comunidades autónomas y todas tienen legislaciones diferentes para todo en general. No es lo mismo la exigencia en Zaragoza que en Madrid. En Madrid, que es un poco lo que me centra hoy, o sea, hay una legislación que además ha ido evolucionando a lo largo de los años y ahora ya cada vez es, digamos, mucho más exigente. Ellos en nuestro caso van un poco más a la cola, o sea, no, yo estoy de acuerdo con Paz, nosotros somos el 85% de lo que se hace, porque nosotros nos lo creemos, lo tenemos así visto, empezamos a hacerlo y gracias a nuestros socios de Endesa, pues también nos ha permitido ir subiendo las exigencias que nosotros propiamente nos habíamos puesto. Pero sí, existe, o sea, la Comunidad de Madrid, nosotros pedimos la licencia en la Junta de Moncloa en nuestro caso, porque en ese recinto es así, en otros recintos es diferente, y nosotros tenemos que presentar una memoria medioambiental y evidentemente nos exigen ciertos mínimos en esos aspectos. También desde hace un año o dos, ya no recuerdo muy bien, también hay un plan de movilidad que es bastante exigente. O sea, ya no te preguntas solo las instituciones de, oye, vas a hacer el festival, cómo sale la gente de allí, si, yo qué sé, si hay un incendio, ¿no? Por poner un ejemplo que era un poco a lo mejor lo que el plan de autoprotección antiguamente te marcaba, sino que ahora te están diciendo, oye, perdona, vas a meter ¿cuántos? 25.000, 27.000 personas, ¿cómo van a llegar a tu recinto? ¿Cómo van a salir de tu recinto? ¿De qué manera? En los términos de sostenibilidad, pues pasa lo mismo, cada vez son un poquito más exigentes, ya hay directivas que de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento, que te están pidiendo esos planes. Lo que pasa que, claro, no es lo mismo el plan que te pida, todo lo que hacemos nosotros cumplimos sobradísimamente porque nosotros activamente buscamos esa sostenibilidad. Nadie te dice, oye, mete una auditoría interna de unos guiris, vamos a decir tal. Eso lo hacemos porque evidentemente queremos ser así, es para nuestro ADN y bueno, cada uno tiene su personalidad. Nosotros no somos un festival, en el caso del Jardín de las Delicias, que digamos, vayamos de ser los más sostenibles de España, ni menos. Yo creo que es un trabajo que está ahí, que lo abanderamos, pero que digamos lo vivimos con muchísima naturalidad. O sea, no sería lo primero en lo que pienso en el Jardín de las Delicias, pero es verdad que es una de nuestros
componentes más importantes de nuestra personalidad, digamos, sí, somos madrileños, sí, nos gusta la música nacional, pero sí somos muy sostenibles y cada vez más, y lo vamos a seguir siendo. Y aparte de exigiros, ¿os ayudan las instituciones o no os ayudan las instituciones? Bueno, o sea, ¿suele haber cierta ayuda? Sí, a nosotros sí, nosotros, a ver, tenemos una, como no puede ser de otra manera, bueno, pero claro, pues excelente relación con nuestros caseros, pero sí que, a ver, ellos nos ayudan en la medida de sus posibilidades, porque la administración es lo que es, agradecen mucho, porque al final es la imagen de Madrid y yo creo que el Wizzing es un poco la bandera cultural, musical de Madrid y de España, bueno, y casi el mundo, porque somos cuartos el número entre las vendidas, pero o sea, ellos primero no nos ponen trabas, que ya es, sí, que ya es, porque muchas veces en muchos sitios lo difícil es hacerlo. Ya. Nos ayudan en las cosas que pueden y además agradecen y lucen lo que hacemos. Y eso está muy bien. Ahora, bueno, nos habremos convocado porque va a haber un acto con el tema de las placas en breve, con la comunidad, y yo creo que es que la colaboración de la administración es imprescindible. Fundamental. Pero es una buena pregunta, porque claro, claro, es muy buena pregunta. O sea, no es la primera. Diríamos que hay una ayuda privada o... Sí, pero claro, ¿cuál es la ayuda pública? A la administración, de verdad, yo hay muchas veces que lo importante es no nos pongáis problemas. Sí, por lo menos que no pongáis palo en la... Exactamente, no nos pongáis problemas. Y después ayudadnos en lo posible, no económicamente, porque para eso están las marcas, pero sí pues con trámites que son muy engorrosos y muy complicados, porque... Sí, regulan. Hombre, tú estás en un espacio, yo lo tengo más fácil, porque yo estoy ahí todos los días, o sea, no tengo que... Pero sí que hay gestiones que son... Pero, por ejemplo, te podrían ayudar a la gestión de residuos, lo que decías de no puedo dar salida a todo ese volumen. Ahora se hace, ahora sí lo hacen, pero en el momento inicial, que era Ecoembes y poco, que obviamente tenía acuerdos con los ayuntamientos, pero tenía que coordinarse con la recogida, etc., era más complicado. Ahora ya lo hacen bien y ahora nos recogen cada día, si no sería imposible. O sea, no es posible almacenar todo el residuo, sino... Hasta que tengamos los vasos, perdón. Cuando tengamos los vasos. Pero en cuanto al tema de la colaboración público-privada, es fundamental. Y mira, por ejemplo, en el tema de la movilidad colectiva, es claro, mira, por ejemplo, con el ayuntamiento, con la AMT, si no tuviéramos esa colaboración no podríamos haber puesto esta lanzadera colectiva eléctrica gratuita que tenemos. En el caso de Zaragoza, igual con el ayuntamiento, esa línea de tranvía 24 horas es posible también gracias a la colaboración con el ayuntamiento o con colaboraciones con otro tipo de entidades. Por ejemplo, la auditoría que os comentaba antes en el Icónica, que se va a hacer este año por primera vez, se hace en colaboración con la Cámara de Comercio de Sevilla. Es decir, que todo este tipo de colaboraciones con instituciones públicas y privadas se hace. Yo creo que esto, y de nuevo vuelvo, y perdón que quizás me estoy repitiendo un poco insistente en esta idea, en la idea de colaboración, de alianzas y de camino, que se construye poco a poco. Cada año se nos ocurre una cosa más, lo que intentamos el año pasado y no salió, se vuelve a intentar y parece que sale. A mí esto me parece fundamental, y la idea de la colaboración entre todos es, yo creo, absolutamente y además clave. Que también nos sirve un poco, bueno, ya sabéis que los de la música siempre hemos sido los malos, no se nos consideraba ni cultura, ni turismo, no se nos consideraba nada, más que hacíamos ruidos, íbamos sucios y los promotores os forrabais. Pero esto también, o sea, tenemos esta obligación. Es curioso, perdonad, que esto solo pasa en la música, porque por ejemplo en el fútbol, pues no sé qué medidas se toman, pero creo que no hay tanto foco con el tema de la sostenibilidad, o a lo mejor es que yo estoy en la música y por eso lo vivo más, ¿no? Pero también todo esto nos sirve para tener una imagen sana y limpia y estupenda. Es que tomarte una cerveza en un festival no es un crimen. No, es la imagen que nos viene a todos, pero sin embargo, algo ligado a la cultura como es la música, qué feo queda a día de hoy, en el que estamos en esta senda de sostenibilidad, un poco lo que decías, esa imagen de mar de vasos de plástico, es como que no casa, no casa. Exactamente, ni ruido,
ni contaminación lumínica. O sea, nosotros tenemos, la habréis visto, tenemos una pantalla que creo que tiene 14 metros puesta en Goya y luego muchas alrededor, y tenemos permiso para tenerla encendida a las 12, pero a las 9 la apagamos porque no queremos incordiar más de lo que incordiamos, ¿no? Entonces la imagen es importante, ¿no? Que parezca que somos guapos, pero que lo parezca y lo demostremos. Sí, pero fíjate, tú decías, no es lo primero que te viene a la mente cuando hablas del Jardín de las Delicias, lo de ser sostenible. A mí sí que es algo que, me llegó. Sí, creo que está en la imagen de marca. Y la verdad, era una pregunta que me quedaba por haceros, aunque creo que habéis dado ya alguna pincelada, el tema de la concienciación de la ciudadanía. A mí me da gusto, o sea, voy a ser realista, no dejaría de ir a ver a X personas solo porque no sea un abanderado de la sostenibilidad, pero prefiero gastarme el dinero en un festival que sé pues que por lo menos tiene miras de digamos, ser más contaminante que otros festivales, que hacerlo en uno que no tiene preocupación por ello. Yo creo que la sociedad está un poco, incluidos los artistas y demás, cada vez un poco más en esta senda de sostenibilidad. Hombre, no queda otra de todas maneras, es que es así, claro. O sea, no sé quién habéis comentado antes, es que el mundo va a tomar por saco, o sea, o espabilamos o esto cada vez es un agujero todavía peor, y para las futuras generaciones evidentemente esto va a ser un infierno. Yo creo parte un poco, tienen que ser los artistas, los grupos, tienen que ser un poco también imagen visible, por supuesto que los festivales seáis los que intentéis tal, pero los artistas tienen que ser imagen visible de todo esto, porque en el fondo el que te llama la atención no soy yo, ni eres tú. Este año lleváis a los hombres que iba a Suecia, ¿no? Creo, sí. ¿No? Pues eso, pues tiene que ser Rafa de Viva Suecia el que salga diciendo la exacto, historia. Si algún artista delante del micrófono dice algo, tampoco está mal. Sí, sí, tampoco. O sea, también puede decir, sería maravilloso, el vaso, sí, totalmente. Que salga de él. Eso no lo he visto nunca. Eso no lo he visto nunca. Salvo que caiga alguno en el escenario. Acordaos de tirar el vaso donde deban, ¿no? Sí. Pero eso sí que no lo he visto nunca, mira. Sí, es cierto que son muchos pequeños actos, pero la imagen visible a quien más van a hacer caso, evidentemente el público, siempre van a ser los artistas. Al que se sube al escenario dicen A y la gente dice A. Bueno, pues tenemos dos conclusiones muy importantes. Primero, llamamiento al mundo vaso, por favor, una solución consensuada. Y otra gran idea que es pues eso, que los artistas sean un poco esa imagen de marca de la sostenibilidad. Sé que las agendas van apretadas, son ya las 12 menos 10, pero no querría yo terminar sin preguntar aquí a los asistentes si tienen alguna pregunta, algo que se haya quedado en el tintero que queráis transmitir aquí a los ponentes. A mí no me queda claro la hora. Tú has hablado de la hora de la pantalla, a la que quitas la pantalla porque molesta, pero los conciertos tienen una hora, tienen una normativa. Sí, bueno, mira, esa es muy buena pregunta. Nosotros, nuestro curfew, que es como se llama la hora final de los conciertos, es viernes, sábado 12:30 y el resto de los días 12. Nosotros obligamos a acabar a las 11 los conciertos. A ver, obligamos. Hemos metido en el contrato desde hace 6 meses que los conciertos empiezan a las 9 y acaban a las 11, si es un concierto largo, hasta las 11:30. Es increíble porque tenemos como un 90% de éxito en esto. Hay artistas que dicen, lo siento, la norma me dice que puedo y yo no te lo firmo en el contrato, y entonces nos la tenemos, pero son muy pocos. O sea, lo que estamos consiguiendo es, otra vez, como en Europa, yo siempre cuando viajamos decimos, no nos tenemos que mirar en Estados Unidos, eso es otro mundo, lo nuestro es Europa y Latinoamérica también, que lo hacen muy bien. Y en Europa no hay ningún concierto que acabe después de las 10:30. Es verdad que el horario, la jornada laboral es mucho antes, ¿no? Pero nosotros la mayoría de los conciertos ya, y en el futuro todavía más, empezarán a las 9 y acabarán pues como a las 11, que 2 horas es más o menos lo normal. Podríamos más, pero por el bien de los vecinos, por la salud de los trabajadores, que tampoco está mal que lleguemos a una hora prudencial a casa, y yo creo que la gente lo está agradeciendo mucho. Outdoor es diferente por el tema de la luz. Los festivales es muy diferente. Y por el calor. Claro, porque aquí en exacto. España, ¿cómo te pones a hacer un concierto a las 4 de la tarde para que termine a las 12 de la noche? No, nosotros podemos no puedes hacerlo empezar más, esto, claro, sí, es imposible. Somos indoor. Pero el clima que tenemos aquí evidentemente también es determinante en ese factor de horarios. Es que no,
no, y el show que no lo puedes ver. Claro, por supuesto. Yo acabo de venir del Port América, que allí además anochece más tarde. Claro. Y es que tienes que empezar tarde sí o sí. Bueno, pues Claro. Vetusta Morla a la 1. Claro, porque es que si no tienes que empezar. Claro, exacto. O un festival en Extremadura, cosas esas. Yo he sido el jefe de producción técnica en el Contemporánea, que es un festival pequeño en Alburquerque. Y es que, claro, allí los conciertos empezando a las 8:30 de la tarde. O sea, es que había 20 personas a las 8, porque es que eran 35 o 40 grados. Entonces, la gente empezaba a venir, pues eso, a partir de las 10 de la noche. Entonces, claro, el tema de horarios en determinados sitios depende muchísimo del clima. Es que es muy, muy complicado. Imagínate el Iconoca, que además es en la Plaza de España, que es un sitio maravilloso. Pero Javier es que, Esteban, claro, ahí me dices que ahí no se puede empezar hasta... Es imposible realmente. Es que es un horno. Estuve la semana pasada allí y claro, es que a las 6 de la tarde está bien para cocerse, pero no está muy... Claro. Pero no está... Nosotros tenemos casi siempre ventaja en estas cosas. Yo siempre digo que en el Within Center se está fresquito en verano y calentito en invierno. Sí. Y encima vemos venir a la gente, no tenemos que viajar ni... Por eso sois de los mejores del mundo. Claro que sí. Gracias. Además, no solo en los conciertos, sino también en las pruebas de sonido. Sí, es verdad. Que ya se está a gusto. Es verdad. Bueno, veo que estas sinergias funcionan. Estáis hablando de los vasos, no se puede utilizar cristal, ¿no? No. Imposible. El cristal está prohibido por ley porque lo tires, y en las zonas donde está permitido, que es las zonas VIP, tiene que haber una azafata o alguien de seguridad. Está completamente prohibido. Por seguridad. Sí. Bueno, chicos, no sé si queréis lanzar pues un mensaje final, una última conclusión, algo que se os haya quedado en el tintero. Bueno, yo lo he contado todo, pero vamos, mi objetivo es que los artistas nos ayuden y la gente que todavía no está concienciada lo esté. Para eso hay que ponérselo muy fácil, y es lo que tenemos, nuestra responsabilidad es ponerle fácil a la gente para que sea sostenible, y así seguiremos. Luis. El sector de la música en directo ha iniciado ya un viaje desde hace algunos años hacia la sostenibilidad. La sostenibilidad es el futuro, es la forma, además, para una empresa en la que tenemos de acercarnos a través de la música a un público joven. Es una forma también de acercarnos a momentos de felicidad colectiva de la gente, y eso evidentemente para nosotros es muy importante. La gente que recuerda que hemos patrocinado un festival, es decir, que hacemos patrocinio musical, tiene una percepción de marca mucho mejor que la que no, con lo cual evidentemente hay algo, quiere decir que la cultura es importante, los métodos de felicidad de la gente son importantes, pero el camino de la sostenibilidad en todo este ecosistema, nunca mejor dicho, es el futuro. No hay marcha atrás, y queremos ayudar a que ese giro que está haciendo el sector sea lo más exitoso posible, lo más coherente posible, y que nos lleve a todos hacia eso, ¿no? Hacia la sostenibilidad, porque no hay marcha atrás. Bueno, en nuestro caso, no suscribo un poco tus palabras, Luis. Al final nosotros lo que generamos son experiencias, somos un gran evento, pero un evento que aúna lo musical con un montón de sentimientos más de la gente. Yo siempre digo que nuestro festival no empieza cuando la primera guitarra, digamos, suena, sino que empieza en casa, de lo que estás preparando, quedas con los amigos. Es una gran experiencia, y creo que el camino de la sostenibilidad hace que esa experiencia, realmente es que lo pensamos así, sea mejor en todos los aspectos. O sea, la percepción que tiene una persona que va al festival, ver que está más recogido, que al final no estás, digamos, siendo lesivo ya con el planeta, o bien incluso con la gente que está a tu alrededor. Yo creo que es algo que mejora la experiencia, y como creadores de experiencias, que al final esto es de lo que van los festivales. Creo que la sostenibilidad es el camino, y que iremos avanzando, y para nosotros no hay vuelta atrás. O sea, es seguir avanzando ese camino, porque nos hace ser mejores. Carlos. Sí, evidentemente es un camino larguísimo, queda muchísimo, mucho, porque claro, ahora mismo estamos hablando de festivales en capitales o en zonas, diríamos, importantes, pero desconozco el tanto por ciento, pero probablemente el 80% de los festivales están situados en urbes pequeñas, en pueblos, en donde todo esto evidentemente es muchísimo más complicado, pero bueno, hay que luchar por ello. O sea, si evidentemente festivales grandes como el suyo, como Cruïlla, como festivales de este tipo, son abanderados de este tipo de acciones,
el resto será un lastre, el resto seguirá estos festivales en ese sentido. Queda mucho tiempo, pero evidentemente no hay otra. Y yo creo la imagen visible o la ayuda fundamental debería ser desde el lado del artista, evidentemente. El lado del artista tiene que concienciarse y tiene que apoyar todo este tipo de movimientos, porque si no es complicado. Por mucho que él intente que su festival sea sostenible, si el artista no apoya esa sostenibilidad, se hace todo muchísimo más complicado o mucho más fácil si lo hace. Pues chicos, gracias por ser abanderados de este camino de sostenibilidad en el mundo de la música, por compartir vuestro tiempo hoy aquí con nosotros y que espero que encontréis unos vasos que os acoplen. Bueno, ahí queda la petición, por favor. Ahí está la lucha. Muy bien. Bueno, oye, qué interesante.